El doctor Julio Aníbal Suárez, ex juez de la Suprema Corte de Justicia, abogado de muchos años, un catedrático, profesor de profesores. Por eso lo convocamos aquí. Qué bueno que él accedió a compartir con nosotros este momento, sobre todo porque hay una gran discusión de temas en lo que él es especialista, pero además hay una deriva en la que estuvo involucrado o ser parte de una situación en la que estuvo involucrado. Por eso es tan importante esta comparecencia. Buenos días, doctor, bienvenido. Buen día, gracias por tenerme presente siempre con tu programa. Mire, nos referimos a hay una gran discusión sobre el tema de las primarias abiertas o cerradas. El tema de un partido se ha convertido en el tema de la ley de partido, de todos los partidos y del país. Se cita una decisión de la Suprema Corte de Justicia que declaró inconstitucional la ley de primarias abiertas en función de lo que dictaba la Constitución vigente en ese momento. Es una decisión del 2005, de marzo de 2005. Entonces ahora se discute si, como la Constitución del 10, su artículo 277, dice que lo que falló aquella Suprema no puede ser revisado por el Constitucional, los recursos directos. Entonces, si es revisable, si a partir de que es una Constitución nueva, si es revisable, si eso es pétreo, inconmovible. Nos gustaría su opinión sobre esto. Sí, mira, yo quiero aprovechar, porque hoy que tú hablaste de profesor de profesores, y eso me puso a recordar a Lupo Hernández Rueda, que sí era profesor de profesores. Sí, y quiero mandar un saludo en ocasión de su reciente muerte. Ese fue mi verdadero profesor. Muy bien, grandes. Ese debate que se está presentando por el asunto de la primaria abierta viene del año 2004, cuando fue dictada una ley que planteaba esa necesidad y que fue impugnada ante la Suprema Corte de Justicia por una asociación que se llamaba Acción por la Democracia, que dirigía el actual presidente de la Junta Central Electoral, el doctor Castaño Guzmán. Julio César. La Suprema Corte de Justicia consideró que esa ley era inconstitucional, basada fundamentalmente, en primer lugar, porque el artículo 104 en aquella ocasión de la Constitución señalaba que los partidos, la asociación de los partidos, de las agrupaciones políticas, era libre y que se sustentaban y que debían conformarse de acuerdo a la Constitución, pero respetando la democracia interna. Y la Suprema Corte de Justicia consideró que imponer una forma de primaria o de la escogencia de los candidatos de un partido político era atentar con ese principio de libertad que le daba la Constitución. Esa disposición del artículo 104 se encuentra ahora en el 216 de la actual Constitución. O sea que se mantiene. Lo que quiere decir que es válido ese argumento de la Suprema Corte de Justicia, el sustento para la declaratoria de inconstitucionalidad sobre esa base. Pero además, la Suprema Corte de Justicia consideró que era inconstitucional esa ley porque establecía una serie de gastos que ponía para la celebración de la primaria y no señalaba la fuente de donde iban a surgir ellas. De hecho, debo decirle que esa ley ponía a cargo de la Junta Central Electoral la organización de la primaria, es decir, el papel clásico de supervisión, de vigilancia, de ciertos controles de la Junta Central Electoral. Esa ley lo desconoce y le agrega una situación de organización que fue parte de la base que atentaba contra la libertad, es decir, el principio de la libertad que establecía la Constitución. Y el otro elemento que planteaba la Suprema Corte de Justicia era que la ley tenía
podía producir un efecto retroactivo. Existe el principio de la retroactividad, que ninguna disposición legal puede alterar situaciones jurídicas, y la Suprema Corte de Justicia consideraba que como los partidos políticos habían sido conformados, constituidos sobre la base de ese principio de libertad que establecía la Constitución y sobre las reglas de la democracia interna que también preconiza la Constitución, entonces se estaba violando el principio de retroactividad. Y el otro elemento, pues fueron 4 elementos que la Suprema se sustentó, es que la Suprema consideró que cuando se hace una convocatoria general de todos los electores, se están llamando a las asambleas electorales. Y la Constitución anterior y la actual señalan que las asambleas electorales, anteriormente hablaba del 16 de mayo, ahora habla del tercer domingo del mes de mayo, se reúnen para elegir autoridades. Las no autoridades. Candidatos. Entonces autoridades. se plantea la Constitución, la Suprema Corte dice, usted está atentando con esa convocatoria a las asambleas electorales, que son el conjunto de las mesas electorales y demás, y de todos los votantes. Pero los partidos no pueden, doctor Julio Aníbal Suárez, decidir qué tipo de manera para escoger en sus autoridades o candidatos, si hacerlo con un padrón abierto, que vote todo el que quiera, o con solo el padrón de concurrentes de militantes. Los partidos pueden. Y ya, y dejar eso. Porque que la organización es libre. Claro, la organización. Lo que estamos diciendo es cómo imponérselo a los partidos. El impedimento de imponérselo a los partidos, el partido puede tomar, mira que insisto, en que habla de la democracia interna de los partidos. Que se haga como siempre se ha hecho, que los partidos escogen sus candidatos. Porque lo que la Constitución sí plantea, que los partidos políticos, a través de los partidos políticos, se quiere que los ciudadanos y las ciudadanas tengan participación en la vida democrática y política y demás. Lo que no puede tomar ninguna disposición, ningún partido político que impida el disfrute de los derechos de los asociados o de los ciudadanos, estableciendo algún impedimento que no les permita ese disfrute. Un partido que cafecito hoy... Santo Domingo de Mar. El El Entonces, mejor por café eso se del plantea. mundo. Eso por un lado, eso es un aspecto de la Mire, pregunta. un cafecito que oler ese café. Eso ayuda a entender todo esto, ¿verdad? Sí, no, es energía. Esto, No, necesario porque me tocar no es despierta el simple. entendimiento. Esto usted lo dice por tu talento, pero nosotros tenemos que procesar el Gracias, paso. gracias. Gracias. Estamos hablando Café de la Santo Constitución del 2002, que fue la que estaba vigente en el 2005, cuando usted era parte de la Suprema, Sí. tomaron esa decisión respecto a la ley del entonces senador José Tomás Pérez del 2004. Ahora hablamos de la Constitución de 2010, que según usted ha dicho, en artículos diferentes mantiene el mismo principio. Los mismos principios. ¿Quiere Ahora, decir el eso? otro aspecto, no. Ahora, Hay el otro ¿cómo usted aspecto. termina eso? Como tú planteabas, el artículo 277 de la Constitución, que señala que las decisiones adoptadas por la Suprema Corte de Justicia, de manera principal, la que se adoptaron, ella actuando como tribunal constitucional, que hayan adquirido la autoridad de la cosa juzgada, no podían ser revisadas por el Tribunal Constitucional. Que es el caso de la sentencia. Y las que no hayan adquirido esa autoridad de la cosa juzgada se regirán de acuerdo a la ley. ¿Qué es lo que está planteando eso? Recuerda que con la nueva Constitución y con la creación del Tribunal Constitucional se creó algo que no existía anteriormente, esto sí no existía, que era la revisión constitucional, el recurso de la revisión constitucional. Porque hay dos tipos de revisión, la revisión de amparo y la revisión a todas las sentencias que hayan adquirido la autoridad de la cosa juzgada bajo algún predicamento, alguna
requisitos que son muy estrictos. No es que toda la sentencia usted va a recurrir, aunque me parece que está sucediendo eso. Sí, lo están Porque haciendo. ahora los litigantes están utilizando el Tribunal Constitucional como una instancia nueva. Sí, para prolongar. Entonces ya no se sabe cuándo un asunto se ha concluido porque están recurriendo al Tribunal Se Constitucional. está abusando de eso, se ha corrompido. Obviamente, se está abusando de eso. Todo el mundo está recurriendo lo que no puedo lograr ante los tribunales inferiores ni ante la Suprema Corte de Justicia, quieren hacerlo el Tribunal Constitucional. Entonces, ¿qué plantea? Que esas sentencias que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada no pueden ser objeto de recurso de revisión constitucional. Esa sentencia, esa ley de 2004 no puede ir al Tribunal Constitucional por una razón muy sencilla. Es que con la declaratoria de inconstitucionalidad la Suprema Corte la anuló. Ya no existe. No es que no se puede conocer el tema. De nuevo. Es esa ley. Sobre esa base, de la base de esa ley, no se puede tomar Ahora, ninguna decisión. tomándolo Ahora, ahí mismo, y si se somete una Una nueva ley ley nueva, exacto. que se le pone nombre de primaria abierta Algunos matices o primaria nuevos. conjunta con algunos matices nuevos, entonces el asunto es nuevo. claro, Se podría entonces. así se podría. Pero habría entonces que buscar o alguna tonalidad o alguna disposición que no choque con esos criterios, aunque no creo que haya un criterio pétreo. El Tribunal Constitucional es soberano para cualquier ley que sea, porque Y revisa sus criterios. lo que se mantiene incólume es la declaratoria de inconstitucionalidad de esa ley. Claro. No quiere decir que el criterio de la Suprema Corte de Justicia de por vida Impida se va a mantener. nuevas propuestas. Sí. Ahora, si se establece una nueva ley, si se dicta una nueva ley sobre ese sentido, el Tribunal Constitucional puede, es soberano, tiene incluso la última palabra y es vinculante para todo el mundo, puede tomar un criterio distinto al que tomó la Suprema Que ahora la podría Suprema Corte de Justicia. mantener su validez, una ley en ese sentido. Pudiera mantener su validez si el criterio del Tribunal Constitucional varía en relación con el criterio que ustedes tuvieron en el 2005. Sí, habría que ver. Sí, pero es ¿Cómo muy se difícil enfoca? que haya Pero- una nueva. pero Ahora, lo- hay una cuestión que para enfocar este asunto debemos ver una cosa. Al margen de la constitucionalidad hay que ver, no todo lo que sea constitucional quiere decir que sea correcto y provechoso Legítimo. y conveniente. Porque podría ser que una ley sea constitucional, esté dentro de los marcos de la Constitución, pero no sea conveniente. Sí, ¿hasta dónde conviene que un partido político, para elegir su candidato, se le permita que personas que no son miembros de ese partido político, que incluso pertenezcan a un partido político que tenga un principio ideológico, Diferentes. programático y demás, distintos, puedan imponerse en una... ¿A usted o a algún doctor. abogado lo han consultado o le han preguntado o han intentado para esta cuestión de, No, primera vez que yo hablo de esto. de los 5 juristas que va a buscar el Partido de la Liberación Dominicana para ver qué opinan sobre esta cuestión de la Constitución No. y las primarias? No. Pero eso, no quiero decir que es un show, pero eso no tiene sentido. Es decir, para tomar qué una no decisión tiene? usted no tiene que estar buscando 5 abogados y anunciarlo con 2 meses de anticipación y publicarlo. Eso lo que se quiere es producir un efecto, y yo lo viendo desde lejos, yo sé que había un problemita ahí para someter a votación y votar y aplastar uno o no aplastar el otro. Entonces Esto es una se buscó decisión, esa salida. es una decisión Sí. política o legal, la del comité político. Es política, obviamente. Tuvieron una salida. Ahora, Porque doctor, vamos a suponer que esos Pero una abogados... salida temporal. Primero, ¿qué está planteando alguien del Partido de la Liberación de la sección jurídica? Tienen que buscar los abogados del partido, porque los abogados del partido son los que se han fajado con el partido. ¿Cómo ustedes van a buscar ahora abogados de otro sector? Entonces, ¿qué ventaja tiene? ¿Qué valor ético o de convencimiento puede tener que tú busques a 5 abogados que sean partidarios tuyos para que emitan una opinión? Porque si Pero- real y efectivamente se fueran a buscar abogados independientes, Y aquí hay abogados independientes, doctor. ahí es que está el asunto.
En este país Dos todos míos, los dos abogados- tuyos y uno extranjero. Pero hay que ver lo que es abogado, lo que independiente. Técnico ¿no? seco, como dijo el doctor Pina Acevedo una vez. Aparecen. Eso sí los hay. Bueno, parece, con una buena lupa. Pero ya ha habido más de 5 opiniones diferentes de más de 5 juristas, digamos, destacados, notables, Esa opinión está conocidos. tomada ya. Ese Aquí criterio, hay otra opinión ese ya. criterio está adoptado en el, Claro, en el partido. claro. Eso- ¿Cuál es el criterio que ya se tomó? ¿Quién domina la mecánica, los organismos del partido? La mayoría ahora mismo. ¿Quién plantea ¿Quién tiene la mayoría? la abierta? ¿Quién domina? ¿Quién Sí, controla? En el comité político usted dice. No, ¿quién que está planteando? Digo, yo no tengo ningún conocimiento de lo que pasa internamente. Estoy viendo eso, sobre todo leyendo lo que ustedes dicen, lo que ustedes escriben, pero lo que ustedes comentan, todo ese tipo de cosas. Uno observa que lo que plantean la primaria abierta son los que tienen la posibilidad de decidir. Entonces uno sabe, no hay que ser ningún pontífice Ahora, ni doctor, abogado especializado para saber por dónde. volviendo a lo legal y aquella decisión. Bien, aquella ley no existe, de consiguiente no se puede existe volver la sobre ella. Ahora, una ley de primaria, suponiendo que esa mayoría decida y se dicte una ley de primaria abierta. Lo que sí existe, y ya usted lo refería al principio, en la nueva constitución son aquellos dos criterios, al menos esos dos, de la libertad de asociación y de decisión de los partidos, que no se les puede imponer cosas desde fuera. Y lo segundo, que la Constitución mantiene que las asambleas electorales serán cada 4 años para el tercer elegir domingo. las autoridades. Las autoridades nacionales. Entonces, de consiguiente, la ley que venga, la que sea, eso sí que no puede contravenir estos dos elementos porque son principios constitucionales. No debe, Ahí ya no debe ser no debe contravenir porque criterio. el Tribunal Constitucional puede buscar un principio y decir sí, pero, o sea, como el derecho. El derecho es como una masilla que usted le da la forma que usted tiene. Ese es el problema que tiene el derecho, que es muy interpretativo. Y es tan así que cualquiera de ustedes plantea una tesis jurídica, por más absurda que parezca, y si ustedes la analizan bien, tiene algún fundamento de validez. Ese es el problema del derecho. Bueno, pero quiero decirle una cosa, el Tribunal Constitucional en una decisión planteó que los partidos políticos son asociaciones públicas, pero que no son estatales. Y utiliza un término ahí que uno no, como que no lo entiende mucho, diciendo que tiene un carácter asociativo. Bueno, sí, una asociación. Pero lo que quiere plantear es que tiene una trascendencia pública por esa finalidad que le da la Constitución, de la que ya le dije. Es decir, permitir o coadyuvar para que los ciudadanos puedan disfrutar su derecho político, es decir, electorales y demás. Pero plantea que, si bien es cierto que una asociación pública no son estatales, si los partidos políticos no son estatales, entonces ellos se rigen, y la Constitución actual lo dice, sí. se debe cumplir, se debe conformar de acuerdo a la Constitución y respetando la democracia interna. Son de origen Ahí es que privado, está, pero con carácter público. Ahí es que está el asunto. A su juicio, ¿ha habido o no aquel famoso choque de trenes entre la Suprema y el Tribunal Constitucional? No ha habido, porque hay uno que está sin gasolina. Hay unos trenes Traduzca eso. ¿Cómo es eso? hay un tren que está sin gasolina y el otro está a todo vapor. Si no hay una actitud crítica a la Suprema Corte de Justicia, sino a eso me refiero, que ese es el tren que está sin gasolina, porque no hay una, en cierta forma, si no coincidencia, no ha habido una situación de envergadura donde se considere que la honra de la Suprema Corte de Justicia o de los jueces esté en juego con una decisión. Por eso. Pero se han tomado decisiones que chocan con decisiones de la Suprema Corte de Justicia, se han anulado varias decisiones. ¿Qué usted piensa pero no ha habido una cuestión de principios. Sí. ¿Qué usted piensa de los cuestionamientos actuales a la justicia y dónde nos colocan a nivel internacional? Mira, el problema de la justicia es que en toda parte del mundo
son muy pocas partes donde la justicia no está con mal crédito. Normalmente la justicia tiene un 12 y un 14% de Razones de aceptación. en el caso local. Las razones, la naturaleza misma de las decisiones judiciales, donde hay un porcentaje de los participantes que resultan perdidosos, que es el 50%, pero además hay, en primer lugar, hay una marquerencia por la forma de elección de los jueces. Por la forma de elección de los jueces, no por el manejo que se tome, sino por la forma en que está compuesta el Consejo Nacional de la Magistratura, que es un órgano que está integrado por prácticamente todos son miembros políticos. Y miembros políticos que con una misma tendencia. Es decir, yo fui electo por el mismo Consejo Nacional de la Magistratura, también interpuesto por políticos. Pero estaba interpuesto por políticos que habían de los 3 partidos distintos. Ahora ha sido designado por eso. Se dice que eso está no quiere decir, politizada la Suprema o el Poder Judicial. No, yo no estoy diciendo que la Suprema está politizada. No, yo digo, se dice que Sí. está politizada y la pregunta era si esta está más politizada que la anterior, de la que usted formaba parte, o viceversa, o son apreciaciones del que no se siente beneficiario político. Sí. Yo no te digo que está politizada, es decir, hay una percepción de politización por el órgano de donde viene. Es un órgano político y aquí obviamente todo el mundo considera que si es un órgano dirigido por un partido político hay esa tendencia. No creo que haya una cuestión mayoritaria, no es cierto. He estado defendiendo la posición en estos días de los jueces, porque los jueces, el Poder Judicial tiene más decreto que el que debería tener. Es decir, no es merecedor de tanto decreto. Porque lo que pasa es que aquí hay una falta de conciencia de lo que es incluso el Poder Judicial. Cuando alguien comete un delito y la policía no actúa rápidamente, se critica al Poder Judicial. Cuando el Ministerio Público no maneja bien un expediente, no prepara bien un expediente, se critica al Poder Judicial. Y la gente no sabe que el Ministerio Público no forma parte del Poder Judicial, sino del Poder Ejecutivo. Si cuando aquí se descarga a alguien que sea un imputado, se critica al juez que lo descarga, sin tener conocimiento, porque aquí hay una confusión y se considera que un imputado es un culpable. Porque aquí no hay conciencia de lo que es el principio de inocencia. Cuando aquí se toma una medida de coerción, cuando se envía a alguien para la casa, para chequeo, se critica al juez, porque no hay conciencia de que la medida de coerción, incluso de prisión, es una medida excepcional que no lo plantea el Código Procesal Penal, que muchas veces se está criticando cada vez que hay una decisión, que es la propia Constitución de la República que lo plantea. Entonces, cuando los jueces actúan de esa manera, por esa falta de conciencia, que el Poder Judicial tiene mucho que ver, ¿por qué? Porque no ha realizado una actividad, una campaña de concientización de la ciudadanía sobre cuáles son los elementos que componen el Poder Judicial, es decir, el alcance de una decisión. Cuando se establece 3 meses de medida de coerción, fácilmente y esa construcción se oye en un programa. Esa medición de descrédito de la justicia no tiene que ver también con que hay que establecer una diferenciación entre un ser humano y un ciudadano. Yo digo que no todo el mundo tiene categoría de ciudadano, porque un ciudadano debe tener conciencia plena de lo que son sus derechos y sus deberes, y se construye una opinión pública en contra por los intereses de los dueños de medios de comunicación o gente que hace opinión pública a partir de sus intereses, y la gente no sabe diferenciar eso que usted señala. Bueno, el ciudadano tú no puedes establecer la diferencia entre ciudadano y que tiene conocimiento o no tiene conocimiento. Puede ser que no tenga conciencia de ciudadano, pero el ciudadano, la Constitución señala quiénes son los ciudadanos. Sí, no el que tiene conocimiento, ejerce, mayores de 18 años. Lo que hay, pero no tiene, digo yo, la formación para eso. Es seguro, pero la formación no nos llega a nosotros por una inyección. Hay que inculcarla. Claro. Una preguntita rápida. Eso es parte que tiene que ver no solamente con la justicia, sino con el incremento de la delincuencia. Y aquí se toman medidas que son muy erráticas. Aquí se habla
yo oigo gente muy versada hablando de que hay que llevar la pena a 40 a 60 años. ¿Quién ha dicho que la pena, el aumento de la pena disminuye la delincuencia? Que no se tiene conciencia de cuál es la función de la pena. No es de castigar, no es de lacerar a una persona para luego lanzarlo como un bagazo a la sociedad. Es rescatarlo, es precisamente regenerarlo, rehabilitarlo. Y aquí se está hablando de 60 años, la acumulación de la pena. Como que el delincuente, cuando va a cometer un delito, busca el código. Espérate. Ay, son 60, no, eso no. Déjame buscar un delito de 20 años. Uno que tenga no, menos. eso no es así. Una pregunta Y que... científicamente se ha establecido, no la pena, el aumento de la pena no favorece. El miedo a la condena no El disuade a la delincuente gente. no está en eso. No, pero hay delincuentes, o cuando dicen, oye, yo no llevo droga a Irán, porque en Irán ahorcan. ¿Qué pasa ahí? No llevan a droga a Irán porque el negocio es malo. Doctor, Está pensando una en eso. pregunta que... Porque en Irán ahorcan. ¿Qué quiere decir? Claro. Que hay droga. Hay traficantes aún ahorcando. Doctor, una pregunta que merita más que un sí y un no, pero no hay tiempo. ¿Deben los jueces de la Suprema seguir formando parte del Consejo de la Magistratura? ¿O debe ser este un órgano meramente político de segunda elección? No, pero ¿cómo va a ser político? Al contrario, eso es lo que hay que romper. O sea, debe Los seguir formando parte. los jueces deberían tener más participación. Más presencia. Y la sociedad civil. Más presencia. Y el colegio de abogados. También. En Perú. también es político. Pero en Óyeme, Estados Unidos eso no existe, Que doctor. también es político. Es el presidente que se recomienda a los jueces de la Suprema y punto. Bueno, pero Estados Unidos tiene muchísimas. En Estados Unidos, Trump sacó 2 millones de votos menos y es presidente. Si no vamos a estar haciendo sistema político es comparaciones diferente. con cositas de Estados Unidos. Diferente, En Estados Unidos no hay auxilio de cesantía, pero hay un buen seguro de ¿Cuál es el consejo de ideal? empleo. ¿Cuál es el consejo de la magistratura ideal? Óyeme, en Perú hay un consejo de la magistratura donde en ocasiones el presidente de los ingenieros, no necesariamente abogados, porque hay una participación de todas las agrupaciones sociales. Si todos los sectores forman parte del Consejo de la Magistratura, los médicos, ¿Debe revisarse entonces el Consejo? ¿La composición? para la composición tiene que revisarse. Doctor, En otro muchísimas programa gracias. Importante eso y para una reforma constitucional. El Sí, doctor claro. Julio Aníbal Suárez. Muchísimas gracias, doctor, por venir. No, gracias a ustedes. Placer. A ustedes también las gracias por acompañarnos en esta conversación con el doctor Julio Aníbal Suárez, ex juez de la Suprema Corte de Justicia. Mañana, de nuevo, aquí en A Diario.